La Junta Local tenemos reunión y el jueves vamos a tener una reunión con hermanos bautizados. Hay algunas decisiones que debemos tomar y en lo posible prefiero, aunque no es fácil poner a todos de acuerdo, pero en lo posible siempre buscamos acuerdos. Bueno, esta mañana vamos a tener otra refán. Ustedes se han perdido la refán del jueves. Estamos haciendo refanes aquí con grupos grandes. Es que hay algunos temas que a mí me apasionan. ¿Se acuerdan cuando lo del divorcio? Hasta les traje el presidente para que nos aclarara algunas dudas. Y yo no sé a cuántos les quedó claro eso, pero me pareció importante. Ahora ando con un asunto de doctrina que es muy importante y también he estado, créame, toda la semana buscando, preguntando, hasta el presidente también lo llamé. Bueno, al presidente no, porque ahora hay otro presidente, pero al hermano Álvaro, porque el hermano Álvaro siempre es un hombre que en nuestro medio es reconocido como un hombre de autoridad en las escrituras. Y es que hay asuntos doctrinales que en verdad nosotros no hemos hecho claridad. Y hablando de lo que es la vida cristiana, siempre estamos apuntando mucho a la cimentación. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es vida cristiana? Pero primero tenemos que definir la esencia del ser, para después definir el hacer. Porque yo creo que cuando se trata de poner a gente a hacer lo que no sabe por qué lo hace, no lo va a hacer igual. Por más que se trate de que se ponga, que haga, que no, si no sabe por qué lo hace, no va a ser igual. Estamos buscando definir la esencia, la cimentación, ¿qué es ser cristiano? Y después el quehacer del cristiano. Entonces estamos definiendo esto muy desde la perspectiva de lo que dice la Biblia, ser hijos, porque de ahí parte todo, ser hijos. Cuando ya se es hijo, se definen los caracteres. Cuando se engendra un hijo, ya ahí está todo el paquete completo, porque ya lo que comienza ahí es un proceso, el desarrollo de esa nueva creación, o mejor, de ese nuevo engendro, de esa nueva vida que da comienzo, porque ya hay una cimentación. Y así pasa en la vida cristiana. Decíamos el jueves y el domingo pasado dejamos un texto que quiero que volvamos sobre él, porque vamos a ahondar más sobre esto. Y el hermano Eduardo en su momento me va a ayudar. San Juan 3, que dice, verso 9, San Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estoy leyendo Primera de San Juan, capítulo 3, verso 9. E insisto, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es el nacido de Dios. Decíamos que Dios no solamente pagó un precio que ya era suficiente, su propia vida, su propia sangre, para hacernos partícipes de la redención. Nos redimió a costa de su propia vida, Jesús, y nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Y no solamente nos redimió, sino que decíamos, también nos adoptó.
Recuerda que estábamos leyendo el texto de Gálatas. Estos asuntos doctrinales hay que procurar dejarlos muy claros porque se dan a muchas confusiones. Y es lo que yo quisiera que Dios me ayude y espero que usted tenga una mente muy abierta para esto. En Gálatas capítulo 4 estábamos leyendo Gálatas capítulo 4, para que redimiese, 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, redención, precio, ¿verdad? A fin de que recibiésemos, después de la redención, viene la adopción. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero decíamos que el hijo tiene ciertos derechos, o sea, es legal. Existe la ley que reglamenta a un padre que quiere adoptar un hijo, es legal, paga un precio, hace unas vueltas, hace unos papeles y adopta un hijo. Pero por más que sea, es adoptado, tiene derechos legales reconocidos por la ley, pero al fin y al cabo no es hijo engendrado. Decíamos que hay dos formas de hacerse hijo: hijo adoptivo o hijo por engendramiento. Y Dios, en su misericordia, queriendo ir mucho más allá del propósito, porque el propósito de Dios en Cristo Jesús es que nosotros llegásemos a ser hijos a la imagen. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y entonces dice el verso 30. A los que predestinó a estos también llamó, y los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y dice el verso 29, para los que antes conoció también los predestinó para que fuesen, no dice para que sean, sino para que fuesen, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto ya estaba en el propósito de Dios, predestinados para ser hechos hijos conforme a la imagen, Ese era el propósito de Dios, no solamente adoptarnos, sino también llegar a ser hijos, no solamente por adopción, pero Dios queriendo llegar más al fondo. Por eso es que la vida cristiana tiene unas definiciones muy lógicas. Por eso yo siempre manejo mucho eso. Lo que es, y lo que es no, y lo que no es. Y parte desde lo que Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido en la carne, carne es, eso no va a ser modificado. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu Santo es, eso tampoco va a ser modificado, porque ya eso es la esencia, nació y ya, amén. Entonces estamos viendo es que Dios no nos lleva solamente a ser hijos por adopción, sino, decía yo, uno de los milagros que a mí me parece, entre los muchos, uno de los grandes milagros de la Biblia es que nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. A mí se me hace muy grande eso, es decir, casi que inexplicable. Y para muchos esto siempre ha sido un punto de mucho debate, porque la Biblia dice que Él nos hizo renacer, nacer dos veces, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Nos hizo renacer de una simiente incorruptible, y nos hizo renacer de esa simiente incorruptible por la palabra, porque la palabra de Dios, cuando es predicada por la unción del Espíritu Santo, ya hemos dicho eso,
Por eso el predicador ante todo debe ser un hombre ungido de Dios. Esto no es una profesión, esto no es una ciencia, esto es un asunto de fe y de revelación, porque esto tiene que ver con asuntos propiamente de Dios, y Dios es indescriptible. Para llegar a Dios no llegamos a través de la ciencia, a través de la fe. Y cuando la fe es tan pura y tan real, se producen milagros, como por ejemplo el milagro del nuevo nacimiento. Fíjese bien que estamos leyendo también en la carta entonces del apóstol Pedro. Ya lo hemos leído, pero volvemos a leerlo. Y dice Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, el verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible. El primer nacimiento es de simiente corruptible. Por eso al morir todos nos descomponemos y nos volvemos putrefactos porque la carne se descompone. Ese es el nacimiento primero, corruptible. Pero aquí dice, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive. La palabra vida de Dios es vida, que vive y dice y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la hierba del campo. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Sea bendito el nombre de Jesús. O sea que en realidad aquí se trata de un engendramiento para el comienzo de una nueva criatura. Por eso hemos dicho que la iglesia no es una religión, la iglesia no es una simple comunidad. La iglesia es una nueva creación. Lo que Dios está haciendo con la iglesia es una nueva creación, y Él es la primicia, la primera criatura, es Él. Y nosotros somos las criaturas que correspondemos a una nueva creación. Ahora, estos son términos tremendamente espirituales. Amén. Dice entonces el texto que nacimos de una simiente incorruptible porque fuimos engendrados por una palabra que es vida. Y leíamos, y lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Es que no puede pecar porque la simiente de Dios está en Él. O sea, en nosotros hay una simiente de Dios que no peca. Que no peca. Pero entonces la pregunta sería, ¿pero entonces los cristianos no pecamos? ¿Ustedes qué piensan? Miren lo que estamos diciendo. Hay una simiente en nosotros que no peca. No puede pecar porque es una simiente de Dios y ahí no hay pecado. Pero ¿será entonces que los cristianos no pecan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Pecamos o no pecamos? Eso es bueno que lo definamos, porque la realidad en el ser humano, el pecado es inherente al ser humano, inherente. Hay una parte que es el hombre viejo. Nosotros el hombre viejo no podemos deshacernos de él. Es que ese es el gran problema, que tenemos que seguirlo llevando donde quiera que vamos, porque ¿cómo nos deshacemos de él? Nos venimos a deshacer de él el día de la muerte, para la resurrección a una transformación. Pero por ahora nosotros siempre andaremos con un motor nuevecito en una carrocería vieja.
Así defino yo eso. Eso es un motor poderoso adentro, espiritualmente hablando, porque hay una simiente de Dios, pero por fuera hay una carrocería vieja, estruendosa, y no podemos evitarla porque si nos, gracias a Dios por esa carrocería, así malita y todo lo que es, pero gracias a Dios porque viene a ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Y para definir más ampliamente dice, 1 Corintios 6, 17, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Es decir, se produce un nuevo nacimiento en la persona que lo identifica en naturaleza con su nuevo padre. ¿Sí me estoy explicando? El que se une al Señor, óigase bien, el que se une al Señor, un espíritu se hace con Él. Es decir, se produce un nuevo nacimiento en la persona que lo identifica con la nueva naturaleza de su Padre, que en este caso es Dios, cuando podemos llegar a clamar Abba al Padre por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero entonces sigue la pregunta, ¿cómo puede haber en nosotros una parte que no peca y otra parte que sí peca? Es como complicado, de verdad. Yo no me la estoy dando aquí de teólogo porque, pues, bueno, pero el que habla de Dios algo tiene que hablar de teología. Pero esto es interesante. ¿Cómo puede haber en nosotros una parte que no peca y otra que sí peca? Porque el texto que estamos leyendo dice, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, lo que debemos diferenciar es qué es practicar el pecado y qué es el pecado. Porque existe en nosotros el pecado, pero no la práctica del pecado. Y eso es importante que lo sepamos. Porque eso es como decir, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Fíjese bien. Pero Jesús sí fue tentado, ¿o no? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado. Pero claro, Dios no puede ser tentado porque obviamente Dios es Dios, Dios es espíritu. Es una realidad profunda. Y no es tentado por el mal. Pero en la manifestación de Dios en carne, esa parte humana sí fue tentada. Pues la Biblia dice que Él fue tentado en todo, ¿verdad? Entonces, esa parte sí fue tentada, pero según la carne. La tentación siempre actúa según la carne. Y claro, hace tiempo escuchaba yo un debate y suena como grotesco porque alguien dice, bueno, si Jesús es tentado en todo, entonces Jesús veía a una mujer y le parecía y le gustaba como hombre. Tremendo, ¿verdad eso? Yo no creo eso porque no todos somos tentados de la misma manera. O sea, yo estoy seguro, a mí hay cosas que nunca me tentarían. Por ejemplo, un cigarrillo. Si yo nunca fumé, por Dios. A mí que el diablo ni me eche humo porque no. Yo no voy a ser tentado por emborracharme si yo nunca me emborraché. Entonces a mí el licor no me tiene sin cuidado, ¿verdad? ¿Y qué decir? Yo no voy a ser tentado, Dios me guarde, por ejemplo el homosexualismo. ¿Usted se imagina? O sea, hay áreas en las cuales yo nunca seré tentado, porque lejos de mí, ni siquiera me pasa por la mente, ¿verdad? Pero sí hay otras áreas en las que tengo que confesarles que sí soy tentado. ¿O usted qué? Porque yo soy el pastor,
No, que gracias a Dios por lo que soy, entonces soy infalible. No, yo soy un ser humano tan humano como ustedes. Y siento lo mismo que ustedes. Porque yo no soy un marciano que vine de Marte o de otro planeta. Yo nací como nacieron todos ustedes, ¿verdad? Entonces estamos bajo las mismas condiciones. Amén. Entonces yo digo que, por ejemplo, cuando habla de la tentación en las áreas humanas. En las áreas humanas. Porque el ser humano tiene muchas áreas. Por ejemplo, el área de la comida. Satanás tentó a Jesús en la comida. Había ayunado 40 días. Me imagino que tenía una buena hambre. Como humano pensando, pues, ¿no? Porque 40 días ayunando, debe haber tenido mucha hambre. Y entonces el diablo le aparece y le dice, ajá, a lo costeño. Ajá. Y si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Como quien dice, este tiene hambre, aquí no hay nada, no hay sino piedras. Ahora, si eres hijo de Dios, haz un milagro y haz que esas piedras se conviertan en pan. Hay gente que es muy tentada en la glotonería, y la glotonería es un pecado. Entonces es cuando Jesús le dice, le responde a esa área de su condición humana, y él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no me venga con ese cuento. No solo de pan va a vivir el hombre. El hombre no está condicionado solo a esa condición de humano que lo que tiene es que comer y comer y comer y comer. También va a vivir de la palabra de Dios. Porque lo que hace Dios es lo que es imposible para el hombre. Por eso las cosas de Dios son tan trascendentales. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque vivir en Dios, mano, la salvación es un milagro. ¿Cómo puede haber en mí un hombre incorruptible, una simiente incorruptible, una simiente que no peca? ¿Y cómo sí puede haber otra realidad que es mi carne, en la cual sí soy tentado y no puedo evitarlo? Antiguamente he cometido muchos errores. Yo ya me arrepentí de eso, como pastor, porque uno le enseñaba a los jóvenes, y nosotros fuimos jóvenes, y tuvimos muchos traumas, porque la enseñanza que nos daban era bien intencionada, pero no muy definida doctrinalmente. Entonces, ¿qué hacemos con las tentaciones? Hermano, ore, ayune, metas en Dios. Ojalá así fuera. Pero no es cierto. Dios nos hizo así. Y por más que oremos, por más que ayunemos, las tentaciones van a estar ahí. ¿Se acuerdan la anécdota esa de Martín Lutero? Del joven que le pregunta al monje, ¿qué hago con los malos pensamientos? ¿O usted no los tiene? Yo sí los tengo. Yo sí los tengo. Y no me diga que no, porque usted no los tiene. Estoy seguro que sí. Y eso a veces es un problema. Claro que lo es, los malos pensamientos. ¿Qué le dijo el monje? El monje dijo, tú no podrás evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Es una realidad. Ellos son libres, pueden volar. Pero lo que sí puedes evitar es que se paren en tu cabeza, hagan nido, pongan huevos y críen pollos. Qué sabio eso, ¿verdad? Eso sí lo podemos evitar. Queriendo decir con esto que los malos pensamientos, las tentaciones, usted no les va a poder evitar. Porque siempre van a estar ahí.
Pero eso sí, yo digo, los creyentes caen en pecado y podemos caer en pecado por detenernos a negociar con el pecado, ¿verdad? Que decíamos que ese fue el problema porque Adán no fue tentado como nosotros, porque Adán no tenía concupiscencia. Adán fue hecho de otra naturaleza, en cierta manera, pienso yo, porque él no tenía esta condición nuestra. Porque el pecado no sale de Adán, el pecado entra en Adán. Y el pecado entra a través de su esposa, o de su señora, o como quiera llamarse, o de Eva simplemente. Porque Eva, las curiosidades no son buenas, mujeres, y jóvenes también. La curiosidad es del diablo. No se ponga de curioso, porque en eso siempre hay un enrolamiento peligroso. Mire usted que el asunto de Eva fue que Eva razonó, porque ella comenzó a preguntarle. Eso es como, vamos a hablar francamente. Y disculpen que hable en primera persona, pero me gusta que ustedes se den cuenta que yo puedo también sentir eso. Yo veo que una hermana me gusta físicamente hablando. Eso es normal porque yo soy hombre. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Uno tiene que, o cualquiera, si usted es casado o es soltero, bueno, si es soltero, pues si le gusta, está bien, porque debes enamorarte y debes casarte. Pero si es casado o si es casada, ¿cómo así que usted va a estar fugando con esa condición de hombre casado, de mujer casada, y comienza a aceptar conversaciones a veces insinuantes, indecentes, chistes que despiertan curiosidades, insinuantes? Lo que yo he dicho, yo porque soy casado, y si no, usted no está en nada, hermano. Qué pena. Qué pena, pero no está en nada, porque ya le estáis diciendo, aquí estoy. Entonces, con asuntos de sexualidad, eso ni siquiera, la Biblia es tan clara que dice, huid, salga corriendo, hermano, porque ahí no hay nada que hacer. No se las dé de guapo. Que yo ya soy muy veterano, yo soy muy buen cristiano, yo sé manejar eso. Yo sé hasta dónde llegar. Olvídate. ¿Eso cree usted? Es mejor que no se exponga. La Biblia es clara. Igual para los novios también. ¿Quién coge una brasa en sus manos? Sí. Sin que se queme. Dice la Biblia, ¿quién coge una brasa sin que sus vestidos se le prendan? Por ahí oí un chiste hace años y tiene sentido, ¿no? Alguien dijo, el hombre es fuego, la mujer es estopa y el diablo sopla. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El hombre es fuego, la mujer es estopa y el diablo sopla. Hay que se prende porque se prende. Entonces lo mejor es usted allá y yo acá. Muy querida, muy hermana, muy linda, muy todo, pero ocupa tu lugar. Si eres casada, si eres casado, si eres soltero, si eres soltera, tenga tu novio y todo, pero no crea que usted puede piquito va y piquito viene y caricia va y caricia viene y mantenerse ileso. No me venga con ese cuento porque yo también soy hijo de mi madre. Entonces, las tentaciones, todos las tenemos. Quiero terminar para darle ya paso al hermano Eduardo. Eduardo estará diciendo, pero este no me va a dejar que predicar.
Yo sé que él tiene ahí su parte. Y le dije, ayúdame con esto, porque él también estuvo averiguando eso. Mire, voy a terminar con San Marcos 12, creo que es. San Marcos 12. San Marcos capítulo 12. Hay una lista de 12 pecados que nadie puede liberarse de ellos. Bueno, yo creo que son muchos más, pero yo no sé si estos son los capitales o los arzobispales o los cardenales, como dicen por ahí, pero por lo menos aquí se habla de 12, que Jesús, hablando con los fariseos, les reprochaba cómo ellos se cuidaban de las cosas externas, pero no eran conscientes de las realidades internas. Y Jesús quería que ellos se fijaran no tanto en lo de afuera, sino en lo de adentro. Entonces dice San Marcos capítulo 7, San Marcos capítulo 7, verso 19, porque no entra en su corazón, está hablando de la comida, Bueno, desde el verso 18, y les digo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera entra en el hombre, no le contamina? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le contamina? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y fíjese esta lista negra, porque dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Total son 12. Adulterio. A veces nos falta gallardía. Yo recuerdo en alguna ocasión donde había un evento muy por lo alto de hombres muy maduros y de mucha doctrina. Y el tema que se trató fue acerca del adulterio. E invitaron adelante si alguien se sentía confrontado con esa situación. Y pasó un anciano ministro muy respetable, y se arrodilló. Entonces todo el mundo, lo primero que uno piensa es, ay, pasa, o sea que ese pastor está en adulterio. Entonces el hermano, como trató de entender eso, pero él quería dar una lección de sinceridad a la iglesia. Y él dijo, hermano, yo pasé adelante y ustedes pensarán que es que yo estoy en adulterio. Pero viéndolo bien, la Biblia dice que el que mira a una mujer para desearla, ¿qué dice? ¿Qué dice, varones? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y será que usted y yo no hemos cometido un adulterio? ¿O no cometemos un adulterio? Es que esto es lo lindo de la vida cristiana. Quitarnos las vestiduras, dejarnos de hipocresías, dejarnos de apariencias de piedad, rasgarnos las mechas y decir, esto es lo que somos.
Por eso es que Dios es grande y es bueno y es maravilloso y es bello. Porque si por usted y por mí fuera, nadie estaría aquí. Pero estamos aquí solo por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. Suena como irónico, pero tienes que pecar para aprender a amar a Dios. Uy, ¿qué está diciendo ese pastor? Porque cuando usted siente el pecado y usted sienta su bajeza y sienta su propia vergüenza, te dice: oh Dios, tú eres muy grande, eres muy hermoso. En verdad en mí no hay nada bueno, solo tú eres bueno. Y no estoy diciendo esto en libertad del pecado. No, porque recuerden que la Biblia dice: estas cosas yo las escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero, no nos falta el pero, si alguno, y no es alguno, somos muchos, ¿a quién a veces no le da envidia? ¿A usted no le da envidia? El hombre y el ser humano por naturaleza es envidioso. Por mi naturaleza somos envidiosos. Y ahí está todo eso. ¿Cómo le parece? Homicidios. Fíjese los cristianos que somos. Y si vamos a examinarlo sinceramente, alguna vez hemos querido matar a alguien. Hay poder en Jesús. Pero nos ha dado tanta rabia que lo vemos. ¿O no? ¿O no? Homicidios. Porque dice: me provoca acabarla. Eso es homicidio. Odiar al hermano es otro homicidio. Hay homicidios en muchas personas que están ahí guardados, gloria a Dios. Fornicaciones, hurtos. ¿Quién no se ha robado algo? Y aún siendo cristianos. O sea, hay cristianos que roban. Hay poder en Jesús. Pero bueno, el hermano ponía un ejemplo muy bonito de los 50,000 pesos. Yo tengo una necesidad bien grande y aparece por ahí 50,000 pesos y los agarro. O sea, y hay cristianos que roban. Y a veces esos no son pecados razonables o racionalizados, sino tentaciones del momento. Por eso insisto, no se confíen de la carne, no se confíen de la hermanita, ni del hermanito. Es que el pastor, tan bello mi pastor, gloria a Dios, además sí soy bello, pero un momento. No nos confiemos, porque el apóstol Pablo dice: yo en la carne no tengo, ¿qué? Nada de qué confiar. ¿Se acuerdan lo que decía el hermano? Y lo que les decía yo de la hermanita de cuando yo era pastor soltero. ¿Se acuerdan? Que la jovencita va donde la hermana y le dice: ay mamá, que si me deja ir con el pastor a un culto por allá, a una vereda. Y me llamó la mamá tan linda y me dice: pastor, mi hija me dijo que si quiere, que si dejo ir con usted a ella a un culto por allá, no sé dónde. Y le agrega a ella: y yo con usted dejo ir mi hija, pastor, donde sea. Ah, qué gracia, ¿no? Qué buena gente soy yo, ¿verdad? Dije: hermana, mire, dos cosas. Lo uno, yo no estoy invitando a su hija a ningún lado. ¿Será que le estaba cayendo bien? Además, yo con esta pinta, pues qué culpa, ¿cierto? ¿Verdad? Y le dije a ella, y lo otro es que yo soy hombre. Usted no se confíe de eso, hermana, eso no es así. Porque por eso muchas veces en la misma iglesia caen y se ven cosas feas, bochornosas. Porque se confía la hermanita, el hermanito. No, somos carne, y lo que es carne, carne es.
Y ahí está el adulterio, eso no se ha ido, hermano. Ahí está la fornicación, ahí está la lascivia, ahí está el odio, ahí está el homicidio, ahí está, todo eso está ahí. Sino que por la gracia de Dios, eso está crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Qué pena el hermano Eduardo, pero yo lo que quiero es que él también tenga su espacio. Yo quería decirles eso y sigue el segundo pastor de esta refán. Eduardo, tenés media hora, no te preocupes. Ya muy tarde. Ajá, ¿y entonces qué? A mí sí me queda bien. Bueno, gloria a Dios. Bueno, el hermano ya ha explicado bastante, yo voy a tomar pocos minutos, de verdad no quiero tampoco fatigarlos. Pero quería arrancar de ahí donde el hermano estaba diciendo, sobre el punto de la carne. Y para eso quiero remitirme a lo que el apóstol Pablo plantea en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos. Nosotros hemos leído esos capítulos a veces como independientes, no leerlos todos, no se preocupe, pero usted sí puede hacerlo y comenzar a leer todo y está encadenado 6, 7 y 8. Yo solamente voy a limitarme a mirar la última parte del 7 y el principio del 8, para que corroborar, afirmar un poquito lo que ya el hermano Orbein ha mencionado y ha explicado. El capítulo 7 de Romanos, el versículo 19, tomando el punto específico de cómo es que nosotros estamos en Cristo. 7:19 de Romanos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es lo que el hermano estaba diciendo ahora. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Creo que los textos explican lo que el hermano nos estaba diciendo exactamente. Cómo en el cristiano salvado hay dos ámbitos. El ámbito de la mente interno, espiritual, que ese no peca, y el ámbito externo, el de la carne, el cuerpo. Ese cuerpo está sometido a presiones. Por eso es que usted, cuando trabaja en una empresa y el jefe le dice a la secretaria, si me llama fulano, diga que no estoy. Lo está presionando para que usted mienta. Ese es el cuerpo que está sometido a esa presión. O lo que decía el hermano, ve a una mujer que le gusta, el cuerpo está sometido a esa tentación. O ve el billete de 50,000 y tiene necesidad de pagar la luz que se la van a cortar. Está sometido a la presión para caer. Pero entonces el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Es un problema, es una miserableza. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Que hermano ya decía, gloria a Dios. Entonces, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado. Capítulo 8 va a plantear entonces cómo es que nosotros podemos manejar eso. Ahora pues, ninguna condenación, no te condenas, hay para los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Amén. Si da gracias a Dios por Jesucristo, ahí está la solución. No hay condenación si tú estás en Jesucristo. Yo ponía el ejemplo el jueves del que va en el avión, como el avión va por las alturas y hay presiones, hay una temperatura muy baja, en fin, hay falta de oxígeno.
Pero usted en el avión va a estar tomándose una gaseosa, un café, un tinto, va leyendo. Si pasa una película puede verla. Hay ahora para jugar cosas de juego, va contento. O va durmiendo si tiene sueño. O va leyendo. Siendo reales, a esa altura de 10.000 pies o 20.000 pies que va un avión, a la velocidad de 800 kilómetros por hora que va un jet, usted no podría hacer nada de eso. No podría hacerlo. Es decir, su cuerpo se desintegraría. Le daría hipotermia, no sé qué, al octavo, con esa temperatura que le va a caer allá. Pero usted va dentro de un avión y va riéndose y charlando y hasta haciendo negocios y durmiendo y conversando, comiendo, leyendo. Lo normal. El cristiano que está en Cristo puede soportar las presiones del mundo si está metido en Cristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Esos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que me tenía sometido. Recuerde que el capítulo 6 de Romanos dice que cuando hemos sido bautizados en su muerte. Hemos muerto al pecado. Estamos en Cristo Jesús. La ley no podía llevarnos. Entonces, Dios enviando a su Hijo sin mancha de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. Lo condenó, que ya tú no puedes más. No vas a condenar a estos porque están en mí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que nuestra directriz, nuestro pensamiento, nuestro ideal, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestra motivación es espiritual. Amén. Y por eso el hermano decía, un cristiano es tentado, y puso los ejemplos que ya él mencionó, pero en el fondo él no quiere pecar. Él no quiere hacerlo, pero hay la tentación. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no debemos comer la carne, sino comer el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, ¿cómo es que pensamos en las cosas del Espíritu? Voy a saltarme al versículo 9. Mas seguimos según la carne, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Podemos explicar un poco más, pero voy a saltarme a Juan, a primera de Juan, capítulo 5, para dar como un final a esto. Capítulo 5 de primera de Juan, para que usted vea cuál es el punto importante acá. Por eso, hermano, decía, habíamos sido mal enseñados de que usted ayune, ore. No, la oración es buena, el ayuno es bueno, pero estar en Cristo es por medio de otra ligazón. Vamos a verlo. Todo aquel, versículo 1, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esa es la ligazón, la fe. Ya mencionaba ya el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Cómo es por la fe en Cristo? Hermano, es que la fe en Cristo es algo fundamental. Y dice, hermano, pero si yo creí. Sí, lo que pasa es que usted creyó. Y vuelvo al ejemplo del avión. Entré al avión y subió. Y como yo estoy bien allá a 20.000 metros de altura, aquí no pasa nada. Ya yo sé cómo manejar esto. Voy al baño, me levanto, camino, hablo con el uno, con el otro. Yo puedo salirme. Y se sale del avión. Hasta ahí llegó. Creyó que usted estaba manejando el ambiente. No, no era usted. Era que el avión estaba formado, estructurado, diseñado para aguantar todas esas presiones. Usted no. Usted se sale y se desintegra. Igual pasa con el cristiano. Por eso es que el cristiano, que es muy consagrado, es muy dado a caer. ¿Por qué? Porque él con el tiempo confunde su capacidad humana para mantenerse fiel, como decía el hermano Orbein,
cree que él sí es capaz. No es que ya yo sé hacer esto y hacer lo otro. Y se olvida que tiene que estar con la fe en Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso, y el escritor de Hebreos, remato con esto, dice: hermanos, tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, mirando siempre a Jesús, mirándolo a Él, que fue el que nos salvó. Porque eso es lo que dice en el capítulo 3, primera de Juan, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Dice, bueno, pero ¿cómo es eso si yo ya le conocí? No, es que en el momento que pasó, usted quitó sus ojos de Jesucristo y se volvió un cristiano antropocéntrico. O sea, si fijan usted, ¿sabe qué? Con perdón de las canciones modernas de hoy, a veces tienen un problema. Yo me pongo a pensar los coros viejos, que no eran muy buenos, muy musicalmente muy buenos, admitamos, tienen más calidad ahora. Pero los coros viejos hablaban de Jesús, de lo que Él ha hecho, de lo grande que es Él, de lo poderoso. Los coros nuevos tienen una tendencia un poco complicada, no digo que todos, pero algunos. Yo tuve la experiencia, yo hice tal cosa, yo he tal cosa, yo tal cosa. Más que a mirar a Jesús, se mira a Él. Tenga cuidado. No digo que no los cante, pero tenga cuidado. Si yo logro algo, es porque Jesús lo ha hecho ya por mí. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. En resumen, solamente hice reafirmar lo que el hermano ya había dicho. Mantengámonos en Jesucristo. Y de esa manera nos mantenemos fieles a Él. Recuerden ustedes a Efesios 6, la armadura, la verdad, la fe, la justicia, el evangelio. Todo eso nos lo ha dado Jesucristo. Mantengámonos en Él por la fe y seguiremos adelante. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Oiga, esto entre dos es bueno, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Aprovechar estos hombres de Dios. Como quedan muchas preguntas y ya el tiempo se fue, porque la idea es que ustedes también pregunten. Para el domingo los invito, porque aquí nos sigue mucha tela que contar. Porque la pregunta que hizo la hermana Copete Alma, yo creo que vale la pena ampliarla, hablando sobre el pecado voluntario. Yo creo que si esto lo tenemos bien claro, hermano, vamos a ser cristianos más felices, porque vamos a disfrutar más la salvación. A veces los cristianos están bajo mucho temor, bajo mucha presión, pero si nosotros entendemos esto, vamos a estar más en libertad, con la libertad que Cristo nos hizo libres. Hermano Eduardo, muchas gracias. Ay, perdona, que ahí no le dejé tiempo, pero qué bueno que él hizo el complemento y entre los dos, porque la Biblia dice que todo debe estar delante de dos testigos. Aquí estamos, Eduardo y yo. Amén. Dos pastores. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Creo que hemos tenido una mañana hermosa. Estos son temas doctrinales que nos ayudan a